Bueno, muy buenos días. Hoy volvemos a tener el feliz encuentro con dos mujeres que vienen trabajando intensamente. Ya estamos, las venimos siguiendo casi desde el inicio al grupo Coco. Buen día, Natalia de León. Buen día, María Mascaró. ¿Cómo están? Buen día, muchas gracias Roberto por esto, por esta charla. Aclarar que no somos nosotras dos, que también hay una tercera Coco que es Catalina Bunge, que hoy no puede estar acá, pero bueno, somos las tres. Sí, Bueno, ya la habíamos tenido la vez pasada cuando hicieron la exposición Exacto, en el Centro Cultural de España, la conocimos. bueno, exacto. buen día Roberto, buen día a toda la audiencia y muchas gracias de nuevo por apoyarnos y por acompañarnos siempre. Para nosotras es un honor. Bueno, a ver, me hubiera gustado, yo estoy en Buenos Aires, pero me hubiera gustado ayer estar en la presentación del libro que ustedes presentan, que se llama Una crítica desde el Sí. feminismo decolonial al arte en Uruguay. Déjalo nomás en pantalla un ratito, así lo vemos. RIP. Y RIP, ahí está. Y RIP quiere decir revisar, investigar y proponer. ¿Es así? Es así. Exacto. RIP, bueno, como lo habíamos hablado en la entrevista pasada, RIP hace un juego entre esta propuesta nuestra que es revisar, investigar y proponer desde el campo del arte y sobre el campo del arte contemporáneo en Uruguay, y también juega con una intención de muerte a un tipo de arte en el que todavía estamos inmersos, que es el patriarcal, el hegemónico, en el que estamos acostumbrados, donde hay muchas identidades que quedamos excluidas y bueno, un poco esa fue la propuesta de Coco en el 2016 cuando nos juntamos, de la muestra que hicimos en el 2020 en el Centro Cultural de España, y a partir de ahí nos invitaron a hacer un catálogo y nosotras propusimos ampliar nuestra propia investigación, que eran los datos y demás, para ponerlo en diálogo con otros pensadores y pensadoras en la región, en Uruguay. Y bueno, este es el resultado entonces. Miren, hay un montón de gente escribiendo. Sí, Y contame, agrego, Natalia. Ah, perdón, sí, dime. sí, no, que agrego también que hubo colaboradores de España, y que bueno, que también ahora, ayer lo presentamos acá en Montevideo, fue la primera vez, digamos, que nació el bebé, y después el jueves 26 de abril lo vamos a estar presentando en Madrid, así que también con la ayuda de justamente de toda esta gente que estuvo colaborando, vamos a estar allá presentándolo. Natalia, me gustaría, si tenés posibilidad, haceme un perfil así brevísimo de quiénes son las que han colaborado, ¿no?, con estos trabajos. Sé que Andrea Yunta es una de ellas, que es una prestigiosa estudiosa del tema. Dame algunos Bueno, nombres y algunos temas. Ahí en el va. libro tenemos varias secciones. Nosotros proponemos, siguiendo con la metáfora de la muerte y del cuerpo enfermo, como identificamos al estado del arte en Uruguay y podríamos decir en el mundo en general. Tenemos este primer diagnóstico, que es el que nosotras hacemos a partir de nuestra investigación y poniéndolo en diálogo con pensamientos de autoras que nos interesan. Después está lo que fue RIP, y ahí en RIP hubo 7 referentes muy importantes que nosotros entrevistamos para que nos dieran sus visiones, donde está, por ejemplo, de Argentina está Andrea Yunta, Quequena Corbalán, María Laura Rosa. Después están de Uruguay, está Jacqueline Lacasa, Ángela López Ruiz. Tenemos también de Brasil a Lili Moritz, que justo estaba, bueno, que nos dio la entrevista, y Cecilia Fajardo Gil, que ella es venezolana británica y también estaba en Estados Unidos en ese momento. Y ellas son las que participan dentro de la muestra, y está transcritas esas entrevistas en el libro. Y Y después Lola también, y ¿no? Lola y Nerea de España, es verdad. Y después tenemos dentro del libro escriben Patricia Bentancur, que, con un texto que se llama Resistencia y especulación ucrónica. Patricia Bentancur era quien era la directora de artes visuales en el Centro Cultural de España en el 2020, que fue cuando nos invitó a hacer la muestra.
Después Ángela López Ruiz escribe Vomitar es necesario, que es una crítica sobre el museo concebido en términos patriarcales y colonialistas, como la propia disposición y ordenamiento de un museo implica ciertas lógicas coloniales que todavía estamos sosteniendo y que por ende dejan un montón de identidades afuera y de arte. Después está Cecilia Tello de Lía, que también es argentina, que es historiadora del arte y ahora está viviendo en Uruguay, que escribe ampliar las representaciones a partir de análisis de obras en Uruguay y de la presencia sobre todo de Prest en Uruguay y toda su crítica que hizo a partir de los 40 en adelante. Después Virginia Cardoso, que ella es médica de familia y ahora es la directora de salud de la Intendencia de Montevideo. Virginia, nosotros la conocimos a partir de sus publicaciones en La Diaria, es una persona muy interesante que trabaja mucho en el campo, que está muy interesada en la medicina como una tecnología que genera cultura y que transforma la sociedad, entonces sus análisis son siempre, vienen desde ese lugar de cuestionar lo que es, ¿no? En su campo, desde la medicina, y nosotros de las lecturas que veníamos haciendo ella la invitamos y con sorpresa y agradecimiento nos dijo que sí, la sorpresa y el agradecimiento infinitos, y se sumó al libro y entonces escribe Salud para Cyborgs y es muy interesante porque de un lenguaje muy llano y muy cultural hace un recorrido histórico y tecnológico sobre estos dispositivos que generan, por ejemplo, el binarismo desde el cual nos pensamos siempre, y que es algo que además nosotros en nuestra propia investigación tuvimos que enfrentarnos como una barrera, o sea, no podíamos identificar otras identidades que no fueran hombre o mujer, porque así estamos catalogados. Entonces, bueno, ella profundiza y nos da un montón de material a partir de muchas lecturas que trae en ese texto para poder pensarnos también, no solamente desde las representaciones en el campo del arte, sino también desde otros dispositivos en la cultura que nos van construyendo. Ya estamos por terminar. Después tenemos Narrativas digitales de la memoria y postdecolonialidad, que escribe Virginia Villaplana Ruiz, que es española y estaba viviendo en México en ese momento. Después Seba Calfuqueo y Ange Cayumán, que son de un colectivo chileno mapuche, escriben Newmin, Recoger, Levantar, Diseñar, donde proponen a partir de un lugar muy intuitivo, empiezan a investigar la trama de los telares mapuches y cómo eso empieza a develar un montón de lógicas precolombinas y las traen a colación de cómo se ha transformado a partir de la colonización. Y ese es el último texto. Después tenemos, el libro tiene nuestro diagnóstico traducido al inglés y una propuesta que nos pareció, que la sumamos al final y que nos pareció súper interesante para esta propuesta de libro, que se llama el autochequeo preventivo, ¿no? Para cerrar esta metáfora de la muerte y del cuerpo enfermo, a partir de un trabajo que hicieron Mujeres Artistas Visuales, que es una organización española. Nosotras ellas hicieron preguntas para artistas e instituciones en la que podíamos preguntar en qué lugar estás de feminista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tan feminista es tu biblioteca? ¿Cuántas autoras que no piensan, cuántas autoras que no son del norte global están en tu biblioteca? Bueno, ellas tenían como un montón de esas preguntas. Nosotros hemos trabajado varias veces en contacto con ellas y les pedimos si podíamos inspirarnos en esas propuestas que ellas tenían para hacer nuestro autochequeo. Entonces generamos 3 bloques, que es artistas, a instituciones y a coleccionistas o curadores. Entonces son una veintena de preguntas aproximadamente en cada una, como para que cada persona pueda interpelarse y reflexionar sobre las propias prácticas, porque básicamente el libro, más allá de los datos y la propuesta de nombrarnos y pensar, es como identificar esas lógicas que seguimos perpetuando para poder transformarlas en nuestra práctica cotidiana, que es de todas las personas, no solamente de los artistas. Bien, eso. Interesante. Muy buen resumen, Nati. Esto último es interesante, Natalia, porque yo desde la exposición con ustedes también tengo esta autopercepción. Acabo de estar en la exposición de Proa, que es que la noche le cuenta al día, una exposición de 22 artistas argentinos que vienen de Milán y que está curada por Duprat, y he chequeado que de las 22 expositoras
lectores hay 10 mujeres. O sea que siempre estoy contabilizando cuántas mujeres hay en las exposiciones. Este, Sí. contame, María, cómo fue lo de anoche y qué significa esto en el trabajo que vienen haciendo ustedes. Ay, bueno, anoche tuvimos la presentación del libro y fue en Charco Cultural, una librería que hay en la calle Maldonado. Y la verdad que fue una alegría inmensa para nosotras porque primero estaba lleno de gente, gente muy querida, mucha gente del arte, muchos referentes, muchos admiradores nuestras que, que, que son referentes también en este libro, que estaban presentes ahí y bueno, para nosotras es un gran apoyo y una gran... eh, también responsabilidad, ¿no? Porque yo después de todo lo que vivía en estos días, no lo hablamos, todavía no llegamos a juntarnos las Coco como para digerir todo esto, pero a mí lo que me queda es eso, es que como que nos dejan una responsabilidad muy grande de seguir adelante, porque si bien venimos sin parar desde el 2016, porque realmente el 2020, que fue la exposición RIP, era plena pandemia y nosotras seguimos, no paramos nunca, ni con pandemia, siempre, siempre adelante. Y esto, bueno, nos sigue dando, es como un mojón muy importante en nuestra carrera, digamos, de colectiva para, bueno, para hacer otro, para seguir indagando, porque también como que tenemos, hemos encontrado en el libro muchas voces, muchas disciplinas también que, como la que contaba Nati de Virginia Cardoso, que es médica, y cómo todo se va entrelazando y todas tenemos también que empezar a descubrir esos vicios del patriarcado, no sé cómo llamarlo, esas cosas Las que se van dinámicas, metiendo. las lógicas, ¿Cómo? operaciones, esas Lógicas, dinámicas. dinámicas, exacto. Que bueno, que eso es lo importante. Entonces, eso que vos decías recién, Roberto, el ya ir a una exposición y contar cuántas mujeres hay, eso ya es para nosotros un logro genial. Creo que lo que primero te dispara, porque es justamente empezar a tener conciencia de eso, ¿no? A hacer, nada, simplemente a mirar cómo es la realidad y bueno, ser empática y empática, empática y tratar de todo tener ese lugar, ¿no? En el arte y bueno, en la vida también. ¿Ustedes creen que desde que empezaron este trabajo alguna cosita han cambiado en la realidad? Porque si yo tomo tomo la foto de hoy en Montevideo, vos tenés en el Blanes una exposición Ellas, mujeres en la Escuela del Sur, tenés a Eva Olivetti y a Linda Cohen en el Ministerio de las Públicas, tenés a la escultora Portela en el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Ha cambiado algo? Bueno, sí, la respuesta rápida sería sí, sobre todo ha cambiado la sociedad desde el 2017, ha ido y ha vuelto, ¿no? En el 2017 era una efervescencia absoluta, aquella primera marcha masiva en las calles que abrió tantas puertas y sobre todo a nosotras nos abrió diálogos con un montón de gente eh, que hacen que hoy estemos acá representando o representando como esto del campo del arte desde este lugar. A nosotros lo que nos pasó sobre todo es cómo nos transformó a nosotras mismas. Nosotras empezamos, de hecho el proyecto inicial, nosotros tenemos Archivo X como esta plataforma donde queremos incidir en el relato a partir de otro relato, ¿no? Siempre esto de no imponer un relato como único, sino la posibilidad de la multiplicidad como una riqueza cultural. Entonces, nosotras empezamos pensando en las mujeres y en porque era nuestro lugar, o sea, desde nuestra invisibilización o desde nuestra posibilidad de proyectarnos dentro del campo del arte, entonces encontramos que en nuestra historia era difícil encontrarnos, que no había nombres de museos de artistas mujeres, no había escuelas con nombres de artistas mujeres, no había calles, no había tantas esculturas, en fin, como todo eso fue lo que nos trajo con este motor inicial del enojo y que nos fue transformando para decir, bueno, pero después de los hombres blancos, Te sigo los bien. perdí.
Ah, bien, perfecto. Sigo bien. No, entró una llamada y las perdí. Después de los hombres blancos, heterosexuales, cis, venimos nosotras, mujeres blancas de clase media, ¿no? Y reencontrarnos con otra nueva lucha que había surgido, que también pasó a ser nuestra, como las primeras feministas del norte global, que revolucionaron un montón de cosas y que agradecemos, pero que tampoco nos incluyen a nosotras desde nuestra latinicidad, por ejemplo, o desde nuestro sur global. Entonces, empezaron a generarse capas y cruces que transformaron nuestra propia mirada. Por ejemplo, la primera muestra que hicimos, invitamos a una artista, Sofía de la Reborges, que es una artista alucinante, abstracta, que ella convive con una enfermedad que, no, que la tiene en silla de ruedas, que le impide un montón de movilidad. Armamos toda la muestra para que ella pudiera estar, llevamos los cuadros, y el día de la muestra nos dimos cuenta que ella no iba a poder ir, porque estaba en una escalera, en un espacio muy chico donde ni siquiera subía su silla. Entonces ahí nos empezamos a enfrentar a otras violencias que nosotras no podemos encarnar. Y entonces ahí también la transformación de lo que necesitamos es corrernos de los privilegios. Los hombres primero, las mujeres blancas después, y todo lo que venga, eh, para poder multiplicar estos relatos, porque el fin último nuestro es también como, además de pensarnos, proyectar una cultura que de verdad nos representa a todas las personas, porque eso nos va a hacer mucho más ricos que solamente estar mirando las representaciones de los varones cis del norte global. Y es muy difícil y nos cuesta un montón, por eso eh, sí hay bruto cambio. Esto que decís es alucinante. Los museos están cuestionándose su programación en función de una mirada feminista y decolonial, no solamente de los artistas que llevan, sino los temas que tratan, cómo los tratan, los textos, cómo los escriben, se están transformando. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con Wikipedia para transformar los textos y las entradas, por ejemplo, bueno, nosotros trabajamos dentro del campo del arte, pero transformamos muchas entradas de artistas que estaban primero validadas por los hombres con los que estaban vinculadas, esposa de, la hija de, a pesar de tener una familia, logró hacer una carrera artística, un montón de cosas que no nos damos cuenta, pero que validamos a ciertas mujeres por haber tenido contacto con ciertos hombres o a ciertos artistas. Esto es algo que también lo incluimos en el libro, como el arte uruguayo, que es una conversación que además investigando y buscando nuevas fuentes está desde los 50, cómo el arte uruguayo y los artistas fueron validados a partir de sus contactos con Europa. El 80% de los artistas que en 2011 se hizo una muestra de los primeros 100 años del Museo de Artes Visuales con los 100 artistas, ¿no? Entonces, de esos 100 artistas, el 80% había tenido viajes a Europa y casi la mitad de esos habían sido pagados por el Estado. O sea, hay una intención de validar el arte nacional si es universal, y esa universalidad era Europa. Entonces, eso también a nosotros, o sea, a lo que voy con esto, para responder tu pregunta, es que la transformación fue primero nuestra. No éramos solamente nosotras, no era solamente el feminismo, es necesario despatriarcalizar para descolonizar también, como dice María Galindo. Entonces, sí, ha habido mucha transformación desde nosotras, desde los lugares en los que nos movemos y también en los museos lo vemos claramente, sí, como una Mari- conciencia. Y esto que vos decís, acercarse a los lugares con otra mirada, como pudiendo preguntarnos qué representaciones están sucediendo. María, Sí, yo creo que, bueno, nosotras con la colectiva, como decía Nati, es verdad, hemos tenido todo un crecimiento de nosotras mismas, y cada una personalmente, y eso, bueno, con la colectiva, y después también el nutrirnos, de empezar a hacerlo colectivo, ¿no? A unirnos con más artistas, con más eh, colectivos, y bueno, y eso creo que es lo que volvemos de vuelta a lo mismo, es como ir tomando conciencia. Entonces también hablando con otras personas te van contando sus historias, que capaz que, como decía Nati, no son las nuestras porque somos blancas, universitarias, y de repente te cuentan una historia que, bueno, uno empieza a empatizar, empieza a conocer esas violencias que a veces uno mismo las hace, las realiza. Entonces también nosotras empezamos
a aprender de que no hay que decir tal cosa, de que no hay que hacer tal cosa, porque ¿No me estamos, contás alguna de esas, de tu experiencia? bueno, y bueno, la palabra, por ejemplo, negro, que es, o negra, que es una palabra que ya está radicada, digamos, del lenguaje, el Quilombo. hablar, Yo tengo ¿eh? dentro de la quilombo también, como un montón de cosas que Quilombo, estamos usando. Pero no, me hizo acordar los Mayra da refranes. Silva fue la curadora de narración de una de las secciones que hubo en RIP y ella trajo artistas afrodescendientes mujeres. Y nosotros, además de las cosas, hacíamos conversatorios y talleres para las familias. En ese conversatorio, las artistas que estaban, había una actriz y ella decía, yo me voy a cualquier casting o era bailarina, no me acuerdo. Entonces decía, cuando yo llego, a mí me preguntan si voy a ser la bailarina de candombe, porque encarno eso. Entonces hay un montón de violencias que nosotras nunca las atravesamos, porque no tenemos ese cuerpo, porque de la misma manera que los hombres no pueden haber atravesado la mirada en la calle de ser mujer, porque no la tenés, porque Juana no, Pedra, porque no es tu cuerpo. Juana, Claro, que es una artista también afrodescendiente y con su pelo que tiene motas, bueno, hace toda una perfo y habla de las motas y habla de todas también las violencias que recibía por tener su pelo así y las cosas que le decían, le agredían hasta cosas sexuales, todo, o sea, todo un montón de tener que disparates. dejar la facultad, un montón de casos por no poder sostenerlo. O sea, como cuando empezás a hablar y a abrir la conversación, se amplía muchísimo las posibilidades de interpelación, digamos, y de proyección entonces. Claro. Sí, Y sí. después más ejemplos que preguntabas también, por ejemplo, de los pueblos originarios. Conocemos muchas personas que son descendientes de pueblos originarios y te dicen, sí, no, no me cree, no sé, o sea, le dicen, bueno, cosas no sé, que todos murieron en Salsipuedes y entonces no Claro, existen. Y estamos sí. replicando, si no, replicando y replicando cosas que no son ciertas. El Entonces, bueno, blanqueamiento, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Tere Pupo, que fue la curadora, ella desde su propia historia, de su propia búsqueda de reconocer una abuela que en un momento no conocía de dónde venía la abuela y habían historias raras, entonces ella empezó a indagar a ver si su abuela no había sido una indígena bautizada, digamos, por la colonia, y resultó que sí, y hace toda su obra sobre Antonia, y entonces hay un blanqueamiento cultural, porque estaba mal visto ser descendiente de charrúas, que en todas las familias nos atraviesa. Mi familia, que es de Durazno, tiene casos similares en que cuesta reconocer a las generaciones más grandes de que sí, o sea, había ascendencia que no era española, como que lo español estaba bien y cuanto más blancos, desde la expresión misma de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos, de cómo hablamos. Entonces empiezan a ver como ese blanqueamiento familiar también, que termina construyendo la cultura en la que vivimos, y que es esto del país sin indios, o descendemos de los barcos, Hay que es negar un una montón. película sobre eso, Sí, sí. esa película se proyectó en... Y Natalia, les quería preguntar, ustedes trabajaron sobre artistas plásticas, que han trabajado sobre el tema de la música también y la mujer y la música. No, no, porque es lo mismo esto de los privilegios. Nosotros no podemos dar voces a lo que no encarnamos. Entonces, nosotros somos artistas visuales y trabajamos desde este lugar. Pero hay mucha gente que está trabajando desde la música con la misma perspectiva y pensándose también esto de los festivales con pensar, bueno, qué cantidad de géneros están representados en la grilla y demás. La homofobia está también muy presente, ¿no? En la violencia esta simbólica. Y la transfobia mucho más. Ah, sí. bueno, en la muestra queer también eso fue algo que también estuvo presente en RIP y bueno, hubo gente trans, gente no binaria, gay, yo qué sé, un montón de diversidades que de repente fue la primera vez que pudieron exponer en un museo y no porque no tengan las capacidades, porque lo vimos y hacen unas obras impresionantes, sino porque a veces no tienen ese acceso, no tienen los contactos, no tienen, bueno, no pueden llegar. Claro, por un lado eso de no poder llegar y por otro lado no están las representaciones del amor homosexual, por ejemplo.
no lo conocemos, no está tan expandido estoy hablando en el arte en sí, como representación, como imagen. Entonces, deja de ser una posibilidad cuando no lo vemos también. Entonces, históricamente que no había personas homosexuales, sí habían. Es como lo mismo de las mujeres. La imagen de la mujer fue creada por los hombres, o sea, las mujeres no la creaban, pero además las imágenes no eran mujeres reales, eran mujeres para el placer y la conveniencia del hombre que las creaba. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Qué pregunta? El libro, a partir de ayer quedó en Charco y nuestra intención, este es un libro autogestionado. Si bien tenemos el apoyo de la AECID y del Ministerio de Cultura, es un libro autogestionado que lo hicimos nosotras y lo distribuimos nosotras, por lo menos en esta primera edición, porque es de la manera que lo logramos hacer para que pudiera ser. Entonces, lo estamos vendiendo nosotras, desde nuestro Instagram pueden contactarnos y si están en Uruguay se los hacemos llegar de manera fácil y estamos recopilando gente de Argentina que nos los está pidiendo y en algún momento vamos a ir con libros a llevarlos. Ahora vamos a llevar a España también y en Montevideo ya quedó en Charco y todavía no sabemos, pero estamos como empezando a hablar con otras librerías que les interesa tenerlo también. Y ya también está en bibliotecas. La biblioteca Sí. de la Facultad de Artes está, y en la Católica está, y en algunas bibliotecas más ya. Si no estaba, estaba. Sí, la verdad que pedimos disculpas por eso, pero es cierto, nos quisimos cuanto antes, cuando tuvimos el libro, cuanto antes poder mostrarlo, porque aparte es un libro que venimos haciendo en los 2020, entonces siguen pasando los años y queremos que, bueno, lo que se escribió en esas fechas esté publicado y que lo puedan leer cuanto antes. Y bueno, nos sobrepasó porque realmente tuvimos una respuesta de la gente impresionante, nos han pedido un montón de libros, estamos tratando de nosotras mismas de entregarlo, entonces no ha sido fácil, ahora por suerte va a estar en Charco, que eso es muy bueno y vamos a tratar de estar en otras librerías. Y como decía Natalia, estamos tratando de gestionar el tema de verlo internacional, porque también han pedido de Francia, de Costa Rica, gente de universidades, realmente no, estamos muy contentas, pero bueno, de a poquito, la semana que viene ya cubriremos todo. ¿Han seguido las estadísticas de estos índices de discriminación desde la última vez que lo hicieron en el Centro Cultural de España? Sí, tenemos los Excels actualizados. Bien, bien. Sí, Eso, sí. eso no está, lo que publican en el libro está actualizado hasta cuándo, estos índices. 2023. Ah, bien. Ah, o sea que está actualizado. Sí. Genial. Natalia de León, María Mascaró, les agradezco muchísimo. Lamento no haber podido estar ayer en la presentación, pero bueno, con este, Siempre. con este encuentro cubrimos un poquito este trabajo tan lindo que ustedes vienen haciendo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Gracias a gracias vos, a vos, Roberto. Roberto, siempre por apoyarnos y acompañarnos. Y un abrazo grande a toda la audiencia. Hasta luego. Cuando vengan a Buenos Aires van a estar invitadas a nuestros estudios de radio, así que Ay, ya tienen un bueno. lugar donde exponer y mostrar y charlar y vamos a tener la presencia de ustedes con todo gusto en Ay, qué Radiográfica lindo. Barracas. Bueno, Buenísimo. nos entusiasma porque Buenos Aires todavía no está planificado, pero es muy tentador ir para ahí, así que tenemos mucha gente conocida y mucha gente que colaboró en el libro, que estaría buenísimo hacer algo. Un abrazo. Chao, gracias. Entonces, hasta luego.